Licenciada, muy buenas tardes. Somos del Grupo 1. Esta comprende por Daniela Guerrero, Consuelo Maza, María José Aldana, Laura Gualacata y mi persona, Elisa Balota. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, Magiste. El tema 1, el cerebro y sus funciones. Como subtemas tenemos el cerebro del niño, cerebro único, niño único, la estructura del cerebro humano, localización de las funciones, pilares del cerebro, desarrollo de la corteza cerebral, neurotransmisores, sistemas y caminos. Cerebro del niño. El cerebro del niño es el motor de su aprendizaje, emociones, habilidades. Durante la infancia su cerebro es como una esponja, capaz de absorber información y adaptarse a los estímulos del entorno con gran rapidez. ¿Sabías que los primeros 3 años de vida se forman más de 1 millón de conexiones neuronales por segundo? Un dato curioso es, aunque el cerebro del niño representa solo un 2% de su peso corporal, consume cerca del 20% de la energía total del cuerpo. Tips para estimular su desarrollo. Podemos hacer cantarle, hablarle, contarle cuentos, lo que ayudamos en reforzar las áreas del cerebro. Al igual podemos darle la oportunidad para explorar el entorno. La estructura del cerebro humano. El cerebro tiene 3 partes principales que trabajan juntas para coordinar todas las funciones. Primera es la corteza cerebral, la cual es responsable del pensamiento lógico, el lenguaje y la creatividad. Como segundo punto tenemos sistema límbico, que controla las emociones y la memoria. Tercero tenemos el cerebelo, que coordina el movimiento y el equilibrio. ¿Sabías que, aunque las áreas del cerebro tienen funciones específicas, todas trabajan en un solo conjunto? Tips. Diseñar juegos que combinen creatividad, como puede ser como las actividades artísticas o la lógica. Localización de las funciones. El cerebro está dividido en 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el responsable de las habilidades creativas, artísticas y emocionales, mientras que el hemisferio izquierdo es el encargado de las funciones lógicas, analíticas y verbales. Un dato curioso es que aunque se asocia el hemisferio derecho con el arte y a la izquierda con la lógica, ambos trabajan juntos. Una actividad es proponer una dinámica en la cual los niños se alternan entre dibujar algo creativo o resolver un patrón lógico con fichas como armar rompecabezas, etc. Pilares del cerebro. El cerebro es una estructura fascinante y sus pilares son componentes principales: la corteza cerebral, el sistema límbico, el cerebelo y el tronco encefálico. Cada uno juega un papel crucial en nuestras funciones cognitivas, emocionales y de movimiento. Por ejemplo, cuando escuchamos una música que nos gusta, la corteza cerebral procesa las melodías, mientras que el sistema límbico maneja las emociones asociadas a ello. Consejo: para mejorar la conexión entre estos pilares es fundamental ejercitar tanto el cuerpo como la mente, haciendo actividades como aprender nuevas habilidades o practicar deportes. Desarrollo de la corteza cerebral. Es esencial para procesos cognitivos complejos y su desarrollo comienza en la infancia, madurando a lo largo de los años hasta alcanzar su máximo potencial en la adolescencia. Por ejemplo, podemos realizar ejercicios de memoria o de resolución de problemas para estimular el desarrollo de su corteza, como aprender o tocar un instrumento o resolver acertijos. Dato curioso: el cerebro sigue formando nuevas conexiones, incluso en la adultez. La neuroplasticidad permite que el aprendizaje continúe a lo largo de toda la vida. Los neurotransmisores. Estrategias para equilibrarlos. La dopamina, esta establece metas pequeñas y alcanzables. Celebrar logros aumenta su liberación. La serotonina practica la gratitud y pasa el tiempo al aire libre. La GABA realiza ejercicios de respiración o meditación. ¿Sabías que la sensación de felicidad al comer chocolate se debe a la liberación de dopamina? Sistemas y caminos del cerebro. El cerebro trabaja a través de los sistemas interconectados, que son el sistema límbico, que es el centro de las emociones y la memoria; la corteza prefrontal, que es responsable de la planificación y la toma de decisiones; y el sistema reticular, que regula la atención y el estado de alerta. Dato curioso: durante el sueño, el sistema límbico procesa recuerdos y emociones. Muy buenas tardes, Magíster. Entonces yo voy a hablar sobre el tema 2, que vamos a hablar sobre el desarrollo cerebral. Entre los subtemas del desarrollo cerebral tenemos en qué es lo que se desarrolla: el crecimiento neural y la poda sináptica, la localización y la lateralización, las redes y los estados de reposo, periodos sensibles, primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. ¿Qué se desarrolla? Se desarrolla la neurogénesis, la citogénesis, la milianización y la plasticidad sináptica. ¿Sabías que durante la infancia y la adolescencia nuestro cerebro pasa por un proceso llamado crecimiento neural y poda sináptica? Al principio se generan muchas conexiones neuronales, pero luego las menos usadas se eliminan para optimizar la eficiencia cerebral. Este proceso es clave para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Vamos a hablar sobre la localización y la lateralización. ¿Qué es la localización? Esto significa que es una función o un proceso particular que se lleva a cabo en una región local del cerebro. Y la lateralización se da a partir de los hemisferios, que es la distribución de funciones entre ellos. Esta distribución determina el lado del cuerpo que se utiliza. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo especializa el lenguaje y el control de las emociones, mientras que el derecho se especializa en el pensamiento espacial y el reconocimiento facial. Como dato curioso, en las redes y los estados de reposo, incluso en reposo, el cerebro está activo gracias a las redes neuronales. Esto quiere decir que estas redes consumen el 20% de nuestra energía total, procesando recuerdos, pensamientos y planificación futura.
Los periodos sensibles. Estos periodos de formación y crecimiento intenso son controlados por varios genes que se activan y se desactivan, según procesos relacionados con el tiempo y el espacio. Dichos cambios en la expresión de los genes alcanzan el nivel máximo durante el desarrollo fetal y la primera infancia. Tenemos el primer periodo. Este se da a partir del nacimiento hasta los 3 años. Este es el aprendizaje que es fundamental para la formación de habilidades básicas. Como ejemplo, tenemos que a los 6 meses los bebés comienzan a gatear, lo cual es un claro ejemplo de cómo el cerebro es sensible a la estimulación motriz. El segundo periodo, esto se da a partir de los 4 a 11 años. Esta etapa que el cerebro sigue siendo muy receptivo, pero el foco se desplaza hacia el desarrollo cognitivo, social y emocional. Como ejemplo, tenemos que a los 6 años los niños comienzan a aprender a leer y escribir, y esto se da a la exposición constante a la lectoescritura. El tercer periodo, esto ya se da en la etapa adolescente, que se da de 12 a 18 años. Esta etapa, el cerebro experimenta cambios significativos, sobre todo en las áreas responsables de la toma de decisiones, regulación emocional y en el pensamiento abstracto. Como ejemplo, tenemos que a medida que el adolescente crece, mejora su capacidad para entender conceptos abstractos como las matemáticas avanzadas o las ciencias. Buenas tardes, magister y compañeras. Como tema 3 tenemos la neuroplasticidad, que es la coevolución, neuroplasticidad, plasticidad cerebral, neuronal y sináptica. Coevolución y neuroplasticidad destacan la interacción entre el individuo y su entorno, mostrando cómo el sistema nervioso se adapta a experiencias y estímulos. Es esencial reconocer la diversidad en los perfiles de desarrollo y promover prácticas pedagógicas que respetan la singularidad de cada persona, favoreciendo un aprendizaje. Ejemplos de la coevolución: aprendizaje social en un entorno cultural. Ejemplos de neuroplasticidad: rehabilitación tras una lesión cerebral. Actividades en la coevolución: exploración de entornos como salidas a parques. Como tips: meditación y ejercicio, un buen descanso, aprendizajes desafiantes y atención en la repetición. Un comentario: la coevolución y la neuroplasticidad son fundamentales para entender el desarrollo humano, ya que resaltan la interacción constante entre el individuo y su entorno. Estos procesos muestran que el aprendizaje y el crecimiento no están limitados por la genética, sino que dependen también de experiencias, de estímulos y contextos socioculturales. Como dato curioso, tiene la capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones sinápticas en respuesta a experiencias y aprendizaje. ¿Sabías que el cuerpo del ser humano es responsable de regular funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, el apetito y el ciclo de sueño-vigilia? También recibe e interpreta la información de nuestros sentidos y elabora respuestas. Plasticidad cerebral. Es más activa en la infancia, permitiendo que los niños aprendan rápidamente, pero está presente durante toda la vida. Su desarrollo depende de estímulos positivos y entornos enriquecedores que potencian habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Como ejemplos, tocar un instrumento musical o tras un accidente, el cerebro puede reubicar funciones dañadas en áreas no afectadas. Actividades: resolver acertijos o juegos de lógica para estimular el cerebro, practicar una actividad nueva como dibujar o aprender palabras en otro idioma. Tips: desafía tu cerebro con nuevas experiencias regularmente, duerme lo suficiente para permitir la consolidación de conexiones neuronales, entre otros. Comentario: la plasticidad cerebral demuestra la increíble capacidad de adaptación del cerebro humano. Es un proceso que nos permite superar retos, aprender constantemente y recuperarnos ante dificultades. ¿Sabías que el cerebro humano es más plástico en la infancia, pero sigue teniendo capacidad de adaptación durante toda la vida, aunque en menor grado? Como dato curioso, las personas con menor reserva cognitiva son más vulnerables a un peor funcionamiento cognitivo tras una lesión cerebral leve. Plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad de las neuronas para modificar su estructura, conexiones o funciones en respuesta a aprendizajes, estímulos o lesiones. Como ejemplos, al aprender a escribir con la mano no dominante, después de un derrame cerebral, las neuronas intactas pueden asumir funciones de las dañadas. Actividades: practicar caligrafía o dibujo con la mano no dominante, resolver sudokus o crucigramas para fortalecer redes neuronales. Tips: realiza actividades creativas como pintar o tocar un instrumento para activar nuevas áreas cerebrales. Comentario: la plasticidad neuronal es clave para el aprendizaje y la recuperación ante lesiones. Esta capacidad demuestra que el cerebro puede adaptarse a nuevos desafíos durante toda la vida. Estimular esta flexibilidad potencia el desarrollo personal y cognitivo. ¿Sabías que la plasticidad neuronal no solo cura tras una lesión o infancia, también se activa al adquirir nuevos conocimientos incluso en la edad adulta? Como dato curioso, en músicos profesionales la plasticidad neuronal fortalece las conexiones entre los hemisferios del cerebro, especialmente en el cuerpo calloso, mejorando la coordinación y la creatividad. Plasticidad sináptica es la capacidad de las sinapsis, conexiones entre neuronas para fortalecer o debilitar su eficacia en respuesta a la actividad neuronal y las experiencias. Como ejemplo, durante el estudio repetido de un tema, rehabilitación, las sinapsis adaptan su actividad para recuperar funciones motoras perdidas. Actividades: practicar juegos de memoria para reforzar las conexiones sinápticas. Tips: repite y estructura el aprendizaje para fortalecer la sinapsis. Haz ejercicio físico para promover la plasticidad sináptica.
Comentario. La plasticidad sináptica es la base del aprendizaje y la memoria, ya que permite al cerebro adaptarse a nuevas experiencias al estimular las conexiones sinápticas, promovemos un desarrollo cognitivo continuo y una mayor resiliencia neuronal. ¿Sabías que la plasticidad sináptica es más activa durante la infancia, pero puede mantenerse a lo largo de la vida, con actividades que desafían el cerebro, como aprender nuevas habilidades o idiomas? Dato curioso, la plasticidad sináptica es el fundamento de los efectos del aprendizaje. Cada vez que repasas información, las sinapsis asociadas se refuerzan, haciendo que recordar sea más eficiente. Gracias. Buenas tardes, magíster. Mi tema es abordaje pedagógico, en el cual está integrado la primera infancia, abordaje pedagógico en la primera infancia, enfoque neuropedagógico y aportes a la neurociencia. La primera infancia está la Organización de las Naciones Unidas en la Convención de los Derechos de los Niños. Define que la primera infancia es el periodo de la vida que va desde la concepción hasta la edad de 8 años y resalta la importancia a lo largo de su durabilidad, se da como de evolución significativa en los seres humanos. Tenemos aquí las habilidades cognitivas, lingüísticas, motrices y sociales. ¿Sabías que la primera infancia, que abarca desde el nacimiento hasta los 6 años, en esta etapa más crucial para el desarrollo humano, ya que durante este periodo el cerebro desarrolla hasta el 90% de su tamaño adulto? Dato curioso, en los primeros años de vida, el cerebro de un niño puede formar más de 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Esta conexión conocida como sinapsis. Tips: leer cuentos a diario, fomentar el lenguaje, fortalece el vínculo afectivo. Por eso la primera infancia es considerada como los primeros años de vida y el cerebro de un niño puede formar más de 1 millón de conexiones. Abordaje pedagógico en la primera infancia. La evolución de la pedagogía y su relación con el desarrollo neurológico es un aporte fue centrar la atención en el niño y como elemento vital en un proceso educativo, ideal cual se basó en la pedagogía del siglo XX. Fundamentos teóricos sólidos y procedimientos técnicos. La pedagogía también es considerada como un proceso circular de mediación formal e informal, es decir, no es una transmisión de conocimientos vertical, sino un constante flujo de información. Enrique Pelazzotti ha destacado como un pionero que centró la atención en el niño como elemento vital, un proceso educativo, lo que se ha influido en la pedagogía moderna. ¿Sabías que el enfoque centrado en el niño, la pedagogía moderna, enfatiza una importancia de centrar la atención en el niño como un elemento vital del proceso educativo? Dato curioso. Un niño desarrolla asombrosamente durante los primeros años de vida, en los que el cerebro de un niño puede formar hasta 1 millón de conexiones sinápticas por segundo. Incorporar tips. Incorporar rutinas proporcionan seguridad, estructura, establecer horarios para actividades diarias, ayuda a los niños a anticipar lo que sucederá y a desarrollar un sentido de responsabilidad y autonomía. Enfoque neurológico. Las neurociencias y sustentan la diversidad que implica el desarrollo del ser humano, al considerar para ellos un proceso coevolutivo y la plasticidad del sistema nervioso. En el conocimiento, con la enseñanza y la educación, posibilita, entre otras cosas, comprender las experiencias perceptuales y la conciliación de las memorias, generando un proceso coevolutivo. Enfoque neurológico. ¿Sabías que el cerebro de un niño en sus primeros años de vida tiene una plasticidad neuronal extraordinaria? ¿Qué significa? Que las conexiones entre las neuronas se adaptan, fortalecen según sus experiencias y estímulos que la reciben. Dato curioso, el cerebro infantil genera nuevas conexiones. En esta increíble actividad hace que los niños sean como esponjas, absorbiendo una información y experiencias en su entorno a una velocidad asombrosa. Por eso los primeros años son cruciales para su aprendizaje. Tips: debemos incluir juegos de equilibrio como caminar, correr en una línea, sobre una línea, saltar en un punto a otro. No solo mejora la coordinación motora, sino que también estimula el desarrollo del cerebro, una región clave para la coordinación y la atención de un aprendizaje más seguro. Aportes de la neurociencia. La neurociencia es el estudio científico y riguroso del cerebro, que es sus funciones cognitivas, que explican un proceso mental y la conducta de las personas. La neurociencia y la escuela. Se abrieron puertas en las escuelas de conductismo al constructivismo, el paradigma de sociocognitivo y las nuevas metodologías provenientes de diferentes líneas del pensamiento. En la neurociencia también podemos una línea de pensamiento y una acción que tiene como principio objetivo acercarse a los agentes educativos, a los conocimientos relacionados con el cerebro y el aprendizaje. El cerebro ha evolucionado para acompañar y enfrentar desafíos en torno para educarse y educar, para hacer que el ser humano entienda enormemente el potencial que lleva adentro. Se refiere a un estudio científico de mecanismos neuronales subyacentes de una cognición, estudia aplicadamente las funciones del cerebro y la psicología. En el conocimiento que nos atrae la neuroeducación, nos hace ver que los desafíos como oportunidades para saber que todos tenemos un cerebro plástico apto para aprender cuantas veces sea necesario. ¿Sabías que las neurociencias revelan que las emociones positivas fortalecen las conexiones neuronales, facilitando el aprendizaje y la memoria? Dato curioso, el cerebro humano consume alrededor del 20% de energía del cuerpo, a pesar que representa solo el 2% de su masa total. Esto destaca su alta actividad y necesidad constantemente a un estímulo y cuidado. Tips: podemos aumentar un ambiente libre de distracciones donde puedan concentrarse y disfrutar de un proceso de aprendizaje. Esto ayudará a maximizar la eficiencia de un cerebro y asimilación de nuevas informaciones y habilidades. Muchas gracias, magíster. Eso es nuestro aporte para la sumativa.